Bueno, Dios les bendiga. Lo que pasa es que parece que he tenido problemas con el internet aquí en la casa, ¿verdad? Ahora lo puse directo, ¿verdad? Con el dato del teléfono. Y estoy seguro, ¿verdad? Que esto no se va a cortar. Esto lo hubiera pensado antes, pero bueno, gloria a Dios. Bueno, ¿verdad? Como vamos a repetir, ¿verdad? Una pregunta muy importante. ¿Existen hoy en día los apóstoles? Entonces vamos a responder esta pregunta a la luz de la palabra de Dios. Recordemos que el enemigo, ¿verdad? Satanás, cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, él utilizaba, ¿verdad? La escritura, ¿verdad? Tratando de hacer pecar a nuestro Señor amado. Entendamos esto. El enemigo es bien astuto para utilizar la palabra de Dios como manipulación y poner yugo. ¿Ok? Entonces por eso nosotros debemos de estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Los invito, ¿verdad? Vamos a Timoteo. Creo que está en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Perdón, Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo, ¿verdad? Les ruego, por favor, buscar Segunda de Timoteo 2:15. Por favor, siempre tengan sus Biblias y no demos comentario hasta que escuchemos, por favor, ¿verdad? Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hay que saber cómo trazar bien la palabra de verdad. Entonces, ¿verdad? Jesucristo trazó bien la palabra de verdad al responder a Satanás, ¿verdad? Cuando estaba siendo tentado en el desierto. Satanás quiso hacer pecar al Señor Jesucristo utilizando la palabra de Dios. Pero Jesucristo, ¿verdad? Él lo corregía siempre. Lo corrigió las 3 veces, ¿verdad? Y Satanás huyó de él. Nosotros debemos de entender, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso debemos de dividir cuál es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ¿verdad? Para que no seamos engañados. Hay un versículo, ¿verdad? En Efesios que dice claramente el Señor que nosotros debemos de estudiar para que no seamos llevados con doctrinas, ¿verdad? Doctrinas que son engañosas, erradas, ¿verdad? De falsos maestros. Entonces debemos de estudiar bien la palabra de Dios, debemos de trazar dónde es que empieza el Nuevo Testamento, dónde empieza el Nuevo Testamento y dónde termina el Viejo Testamento. Recordemos que el Viejo Testamento terminó exactamente cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Ahí mismo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Abolió la ley de los sacrificios, ¿verdad? Las ordenanzas, ¿verdad? Por medio de esto, el hombre llevaba su sacrificio, un animalito, y entonces los pecados quedaban cubiertos, no eran borrados del alma, era santificar la carne. Entendamos esto. Leamos primeramente leamos, vámonos a Primera de Pedro. Entendamos esto. Y aquí lo que está hablando no está hablando del bautismo de agua, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Para que entendamos, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Escuchemos lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Versículo 21. Primera de Pedro 3, 21. A la figura de la cual el bautismo... del 20, porque aquí está hablando sobre Noé. Los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 almas fueron salvos por agua. ¿Qué? Por agua. A la figura de la cual el bautismo
que ahora corresponde, nos salva. Recordemos, no es el agua lo que está hablando. El agua no te salva, es la sangre de Jesucristo, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, el Espíritu Santo, nos salva por la resurrección de Jesucristo. Ahora escuchemos, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? El Señor lo que ha salvado, ¿verdad? Es el alma, no la carne. El Señor no ha salvado la carne. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Que ay de mí, miserable de mí, ¿verdad? Porque él sabía, él supo que, ¿verdad? Que su carne estaba corrupta. Toda nuestra carne, aunque nosotros nazcamos de nuevo, nuestra carne está corrupta. Por eso tenemos una pelea constante, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo y la carne se contradicen. La carne está corrupta, ¿verdad? Así que muchos hombres, ¿verdad?, han predicado que uno cuando peca, ¿verdad?, pierde la salvación. Entonces, cuando uno peca, por ejemplo, con un mal pensamiento, uno pierde la salvación. Pero entonces dicen, no es así. Cuando uno hace otro pecado, ¿entiendes? Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Porque pecado es pecado para Dios. Hay pecado después de que uno haya conocido la verdad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, hablando de los convertidos, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, si nosotros pecamos deliberadamente, ¿verdad?, sabiendo que está mal, y nosotros seguimos, el Señor nos castiga. Nos castiga a veces con enfermedades, a veces no son enfermedades aparecen porque nosotros, ¿verdad?, fuimos irresponsables en el pasado. Pero no es que el Señor haga el castigo, ¿verdad?, por ser un hijo de Dios, ¿verdad? Vienen castigos también por negligencia de nosotros mismos, ¿verdad? Vienen castigos también, como habla la palabra del Señor, ¿verdad?, hablando en la Santa Cena. Hermanos que, hablando Pablo, ¿verdad?, sobre recibiendo la Santa Cena, unos morían por tomar la cena, ¿verdad?, del Señor. No me acuerdo cómo es que esa palabra, perdón. O sea, y respetando, ¿verdad?, lo que el Señor demanda, ¿verdad?, que todos tratémonos con amor. Otros hermanos traían vino, se emborrachaban delante de otros, ¿verdad?, y hacían pecar a los hermanos. Otros traían alimentos, ¿verdad?, extravagantes que ellos comían, pero no compartían con otros hermanos que no tenían. Entonces, esto no era la cena del Señor. Que ahora, pues, muchos lo que hacen es con un vasito de vino o de jugo y un pedacito de pancito, galleta, y eso lo hacen como la Santa Cena, y cual, pues, bueno, a la luz de la palabra no era así, sino que se reunía la iglesia a comer todos los hermanos. Los que tenían traían para los que no tenían, ¿verdad? Y así intercambiaban, ¿verdad? Y todo el mundo a comer, ¿verdad? Pero bueno, para no salirnos, ¿verdad?, del tema de los apóstoles, recordemos, nosotros debemos de trazar bien la palabra de verdad. ¿Dónde empezó el Nuevo Testamento? Cuando Jesucristo dijo, consumado es, terminó, ¿verdad? Ahora, recordemos que Jesucristo, Él buscó a sus apóstoles, escogió a los apóstoles. Jesucristo escogió a 12, pero recordemos, uno de ellos no era de Él. Uno de ellos no era de Jesucristo. Nunca nació de nuevo, y el cual es Judas. Judas, ¿verdad? El que entregó al Señor. Claramente lo dijo el Señor. Entonces quedó vacante, ¿verdad? Quedó vacante ese espacio, ¿verdad?, que hasta el rey David lo profetizó, ¿verdad? De que sería ocupada, tenía que ser ocupado su
su posición, ¿verdad? Y entonces esto vamos a ver más adelante. Y los invito a que vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos a Lucas 6, 12. ¿Verdad? Y dice así: y aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte y pasó toda la noche orando a Dios, y cuando fue de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. 14. A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás y Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y una grande multitud de pueblos de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Bueno, ahí está la lista, ¿verdad?, de los apóstoles, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad?, mencionando a sus apóstoles. Ahora Mateo 10, 2, 4. Mateo 10, 2, 4. Dice así, él hablando a sus apóstoles: ni alforja para el camino, 10, 2 al 4, perdón. Yo estoy adelantado. 10, 2 al 4. Dice así: y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro; Andrés, ¿verdad?, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, que tenía el sobrenombre de Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que también le entregó. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento. Miren qué importante es esto. Dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es un mandamiento que el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles, a quienes irían y a quienes no irían, ¿verdad? Recordemos cómo trazar la palabra del Señor. Aquí el Señor solo estaba lidiando con judíos puros, puramente. Tampoco aquí menciona, ¿verdad? Está diciendo que no entren ni a los samaritanos. Los samaritanos eran mezcla de judíos, ¿verdad? Y, judíos que se habían mezclado con gentiles, ¿verdad? Mezcla, ¿verdad? No eran puros judíos, ¿verdad? Judío con judío, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahora leamos del 5 al 7, ¿verdad? El 7, vamos a leer el versículo 7. Y yendo a predicar, diciendo: el reino del cielo está cerca. El reino del cielo, entendamos, lo que el Señor había enviado a los apóstoles de ir a predicar era el evangelio, ¿verdad?, del reino. El reino. ¿Cuál es este? Esto es lo que se ha puesto una pausa, y es muy lógico que el Señor puso una pausa porque cuando rechazaron, ¿verdad? Los israelitas rechazaron, ¿verdad?, a Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Entonces el Señor trabajó, ¿verdad?, buscando a Israel. Pero Israel, vemos en el capítulo 7, ¿verdad?, que ellos no quieren absolutamente nada con el Señor. Entonces,
Vemos la aparición, en el capítulo 8, vemos la aparición de Pablo, ¿verdad? Tenemos esto, Pablo, apóstol de judíos, ¿verdad? Yendo a los judíos hasta Actos 9, perdón. En el capítulo 9 empieza el ministerio de Pablo. Vemos en el capítulo 9, vemos a Pablo, ¿verdad?, enviado por Jesucristo a los gentiles. Tenemos esto. Ahora, el apóstol Felipe, ¿verdad? Recordemos, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando Felipe estaba interactuando con el eunuco, cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro, ¿verdad?, del eunuco para escuchar, porque el Señor quería que Felipe escuchara, ¿verdad?, sobre este varón lo que estaba leyendo, porque dice la palabra de Dios que el eunuco leía, ¿verdad?, a Isaías. Y entonces el eunuco quería saber, ¿verdad? Entonces el Señor estaba, ¿verdad?, escuchando, ¿verdad?, a este varón leyendo esto, y entonces Felipe se acercó. Y vamos a Hechos, capítulo 8. Y este varón no era un gentil, este varón era un prosélito. Prosélito era todo aquel, ¿verdad?, que quería seguir las ordenanzas del Señor, ¿verdad? Podían traer sus sacrificios y ser agregados al pueblo de Israel, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, capítulo 8, versículo 27. Leamos, ¿verdad?, de dónde venía este eunuco. Y él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos los tesoros de ella, y había venido a adorar en Jerusalén. ¿Ya? Entonces el eunuco venía de adorar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de los apóstoles, ¿verdad?, ¿qué don tenían ellos? ¿Verdad? Vamos a hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué don? Los apóstoles tenían dones. Comparando los apóstoles de hoy, supuestamente autollamados, ¿verdad?, denominados, ellos se autollaman apóstoles. Leamos en el versículo del 5 al 10, ¿verdad?, de Mateo 10. Vamos otra vez a Mateo 10, versículo 5 al 10. Y vamos a ver si es cierto, ¿verdad?, que los apóstoles hacen hoy, en estos tiempos. Del 5 al 10. Leamos del 7 al 10, porque ya habíamos leído, ¿verdad? Y dice el 6, ¿verdad? Más id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca. Versículo 8. Sanad enfermos. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, los dones que tenían los apóstoles. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Ahora, gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dad. Paremos aquí. ¿Cuántos supuestos apóstoles en estos tiempos sanan enfermos? ¿Cuántos limpian leprosos? ¿Cuántos han resucitado muertos? Supuestamente, ¿cuántos de ellos echan fuera demonios? ¿Cuántas veces ellos gratuitamente dan? Han recibido y gratuitamente dan. No hay. Los apóstoles, supuestos apóstoles que ahora hay, ¿verdad? Miren cómo es el Señor. El Señor dio mandato que no se poseyeran de dinero. Lo que hacían los apóstoles eran de alimentos. Leamos el versículo 9. No proveáis oro, ni plata, ni latón en vuestras bolsas.
Los apóstoles de hoy, supuestamente, ¿verdad? Ellos son puestos en hoteles, ¿verdad? Caros. Pagan para ir, supuestamente, a predicar. Se les tiene que pagar. También ellos, ¿verdad? Se les tiene que dar propiedades, ¿verdad? Ellos hacen cartas. Entonces, todo esto va a lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, porque esto era mandato de Jesucristo. Y esto aquí lo dice el Señor, ¿verdad? En el versículo 5 dice, en este mismo capítulo 10, estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento. Esto es un mandamiento. Ahora leamos el versículo 10. Ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir. Ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. No dice salario, alimento. Porque Jesucristo dijo, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir. Una, ¿verdad? Claro, cuando necesitaba el apóstol, el Señor, ¿verdad? El Señor sabe cuando uno necesita, ¿verdad? Él proveía, pero a través de un hermano. A través de un hermano proveía su vestidura. Ni zapatos, igual proveía los zapatos. Recordemos que ese Señor en el versículo 9, no podían ellos aceptar dinero. No podían ellos. Esto es muy diferente con el pastor. Entiendan esto. Estamos hablando de apóstoles. Ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Aquí no dice salario, alimento. Versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, buscad quien sea en ella digno y quedad allí hasta que salgáis. Ellos eran hospedados, ¿verdad? Por el hermano, ¿verdad? O la hermana. Y esto lo ponía el Señor, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Que ellos necesitaban alimentarse, ¿verdad? Y el Señor tenía que proveer. Imagínense, si meditamos a la profundidad, ¿verdad? De la palabra del Señor, ¿por qué el Señor hizo esto? Que no proveerse de oro, de dinero, ¿verdad? De nada, más solo con lo que el Señor proveía. A través, ¿verdad? Claro, dándole bendiciones a través de los hermanos. Esto era para llevar, ¿verdad? A todos los lugares, ¿verdad? Este es el fundamento puesto por el Señor, ¿verdad? Que utilizaba a los apóstoles. Entonces, el Señor utilizó a los apóstoles, ¿verdad? Jesucristo es la piedra angular, ¿verdad? Y el fundamento lo puso, ¿verdad? Porque lo llevaron sus apóstoles. Esto es lo único que nosotros tenemos que escuchar. No podemos escuchar otras supuestas revelaciones de hombres. Que pacto, que primicias, esto no existe. Esto nunca lo hablaron los apóstoles. Además, los apóstoles nunca hablaron de la ley, ¿verdad? Porque la ley quedó abolido, ¿verdad? Todo esto quedó abolido en la cruz, ¿verdad? Entonces, no pueden los apóstoles traer lo que ya está viejo y desaparecido. Por eso vemos en el capítulo 2 de Gálatas, donde Pablo está exhortando a Pedro, ¿verdad? Por estar judaizando, ¿verdad? Poniendo peso, yugo a los gentiles, ¿verdad? Entonces, Pablo está correctamente diciendo, no puedes hacer esto. Esto no existe, ¿verdad? Y probando que ninguno, ¿verdad? Se le puede llamar justo porque todos pecan, judíos y gentiles, ¿verdad? Todos somos salvos por medio de la fe. Así que no podemos traer nada de lo que es de la ley a la iglesia, ¿verdad? Entonces, en el versículo 9 y 10, ¿verdad? Vemos el gran contraste con
comparado con los tiempos de hoy, los falsos apóstoles, ¿verdad? Porque son falsos los que existen hoy. Aquí vemos judíos yendo a judíos en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Pablo no había aparecido aún. No había aparecido aún. Las señales de los apóstoles. Ahora vamos con las señales de los apóstoles, ¿verdad? Las señales de los apóstoles eran sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos, ¿verdad? Esto no existe, ¿verdad? Ahora, peor con el coronavirus, todos se fueron, desaparecieron, ¿verdad? Y ahora vamos a mencionar cuáles eran los requisitos de los apóstoles. Y esto es muy importante, ¿verdad? Vamos a Hechos, capítulo 1. Vamos a ver cuáles eran uno de los requisitos de los apóstoles. Hechos, ya me pasé. Hechos 1, 21 al 22. Hechos 1, 21 al 22. Escuchemos aquí. Es pues menester que de estos varones que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de ellos sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, los requisitos del apóstol debía ser de que había visto al Señor Jesucristo. ¿Quién ha visto al Señor Jesucristo desde ese entonces? Nadie. Porque el Señor, Él subió. Ya, cuando el Señor resucitó, Él anduvo, ¿verdad? Y Él subió, ¿verdad? Y no ha vuelto a bajar, ¿verdad? Porque mentiroso sería el que ha visto al Señor Jesucristo, porque el Señor prometió venir por su iglesia, ¿verdad? Y es lo que estamos esperando ahorita, en estos tiempos. Entonces, nadie más ha visto al Señor Jesucristo. Ahora, si leemos el versículo 10 de los Hechos, capítulo 1, escuchemos aquí. El 9, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 de Hechos. Y cuando él hubo dicho estas cosas, mirando ellos, él fue alzado y una nube le recibió delante de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, Jesucristo iba por arriba, he aquí dos varones se pusieron de pie junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesucristo no ha ido, ¿verdad? No ha aparecido a otro gentil. Entendamos esto, ¿verdad? Ahora escuchemos, entendamos lo que el Señor, ¿verdad? Nos quiere decir, ¿verdad? Y escuchemos bien esto, por favor. Yo sé que muchos van a decir que no, pero está bien. Matías, ¿verdad? Vamos ahora a hablar de Matías. Matías fue escogido, ¿verdad? Aquí en el versículo 23 de Hechos 2, leamos. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos, para que tome parte de este ministerio y apostolado del cual cayó por transgresión Judas, para irse a su propio lugar. 26. Intentamos aquí algo, ¿verdad? 26. Y ellos echaron sus suertes. Ellos echaron sus suertes. O sea, es como yo que tire este lápiz
si esta punta cae alrededor de 4 que hay aquí, ese va a ser el apóstol. Eso fue lo que hicieron ellos. Escuchemos otra vez. 26. Y ellos echaron sus suertes, no la de Dios. Ellos echaron sus suertes y cayó la suerte sobre Matías. Recordemos, ¿verdad? Que Jesús se le apareció a Pablo y lo nombró apóstol. Por eso Pablo enfatizó siempre que testificaba, ¿verdad?, ser escogido por Jesucristo. Y vamos a leer los versículos. Pablo siempre decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, no escogido por hombres. Esto lo que hicieron, ¿verdad? Los apóstoles escogieron a Matías en su propia cuenta. ¿Verdad? Entendamos esto. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, ¿verdad? Para que miremos. Romanos capítulo 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de Dios. Ahora el versículo 2. Que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. ¿Ya vieron? Pablo, el Señor en su infinita sabiduría, ¿verdad? Él sabía que era Pablo. También dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Pablo, ¿verdad?, el Señor lo había escogido a él desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces, continuemos, ¿verdad? Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Escuchemos otra vez. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. No se equivoquen aquí. Yo sé que muchos se equivocan. Creen que Sóstenes era un apóstol, ¿verdad? Pero recordemos que hay una coma ahí y el versículo 2 sigue. Miren. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ya? Está hablando de Pablo. Ahora, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿Ya? Entonces, este varón era escogido para estar en los Corintios. No como apóstol, sino que como un servidor, ¿verdad? Ahora, Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Gálatas 2:8. Gálatas 2:8. Porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, judíos, obró también en mí para con los gentiles. Pedro para que fuese más a los judíos y Pablo que fuese más a los gentiles. ¿Verdad? Ahora escuchemos, ¿verdad? Leamos el versículo 9 y 10. Versículo 9. Y cuando Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, conocieron la gracia que me era dada, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, judíos. Ahora, Primera de Timoteo 2:7. Primera de Timoteo 2:7. Dice así: para lo que soy yo ordenado
por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Hechos 26. Hechos, Actos 26. (26, 14 al 18). Hechos 26, 14 al 18. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, aquí cuando se le apareció el Señor Jesucristo a Pablo, ahí donde perdió la vista. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y yo dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo, así de las cosas que has visto, escuchemos aquí, como de aquellas en las cuales te apareceré. O sea que Jesucristo se le apareció a Pablo, no solo una vez, no solo esa vez, sino que otra vez. De ahí vienen todas las epístolas de Pablo, ¿verdad? Que es la doctrina de la iglesia. Por eso Pablo habla sobre los misterios, ¿verdad? Los misterios que el Señor Jesucristo le reveló. Ahora, Pablo habla también, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos, ¿verdad?, todo lo que él conoce sobre lo que el Señor hizo en el sacrificio, los sacrificios que hizo en el cielo, ¿verdad? Todo esto revelado. Cuando Pablo, ¿verdad?, él fue llevado, ¿verdad?, al cielo, y el Señor le enseñó muchas revelaciones. Ahora, 16 otra vez. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo, así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. 18. Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Aquí no habla de las obras. Fe. Fe. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 3 al 10. Primera de Corintios 15, 3 al 10. Leamos del 1, perdón, primero. Primera de Corintios 15, 1 al 10. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no has creído en vano, ¿verdad? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí por Cristo, ¿verdad? ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora aquí, versículo 5. Y que fue visto por Cefas y después por los 12, que después fue visto de más de 500 hermanos, a la vez de los cuales los más viven aún, pero algunos han dormido. Que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. Ahora aquí. Y al postrero de todos fue visto por mí también. Pablo. Como por un nacido fuera debido de tiempo. ¿Por qué dijo esto? Fuera debido de tiempo, como un abortivo. Porque él, ¿verdad?,
vino ya después, ¿verdad? El último. Claro que Juan fue el que sobrevivió de último, pero él fue el último que fue escogido. Versículo 9. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más abundantemente que todos ellos, pero no yo. O sea, no se está jactando del mismo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Así que Pablo es el último apóstol escogido por Dios, ¿verdad? No fue Matías, entendamos esto. No fue Matías, porque estuviéramos poniendo a 13 apóstoles. Y al final vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cuál es? Y esto es rectificado por la palabra de Dios, que son 12 nombres, 12 apóstoles escogidos por el Cordero, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, ¿verdad? Y estos nombres van a estar puestos en las puertas de la Nueva Jerusalén y están puestos allí. ¿Okay? Ahora, Primera de Corintios 9, 1 al 2. Primera de Corintios 9, 1 al 2. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo, el Señor nuestro? Él vio a Jesucristo. Esos son los requisitos de los apóstoles. Ser escogido por Jesucristo y los que vieron a Jesucristo, ¿verdad? El versículo 2. Perdón, 1 otra vez. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para los otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado vosotros sois en el Señor. Ahora, 2 de Corintios 1:1. 2 de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están por toda la calle. ¿Ya? Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, Efesios 1:1. Pablo siempre enfatizando, ¿verdad?, que él era apóstol y escogido por Jesucristo, no por hombres. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y fieles en Cristo Jesús. Colosenses 1:1. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, Primera de Timoteo 1:1. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandamiento de Dios, Salvador nuestro, y del Señor Jesucristo, esperanza nuestra. Segunda de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Tito 1:1. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 al 16.
Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Verdad? Aquí estamos viendo de que él está clarificando, ¿verdad? Que él no recibió, ¿verdad? Lo que el Señor le había revelado, ¿verdad? La gracia que el Señor le había revelado al apóstol Pablo, ¿verdad? Sobre ser salvo nosotros por fe, ¿verdad? Lo que Pablo escribió, ¿verdad? Fue ordenado por Jesucristo. Y aquí claramente, ¿verdad? Lo dice que no se lo dijo ni carne ni sangre, ningún hombre, ¿verdad? Y menos los apóstoles. Ahora, Efesios 3, 7, 9. Efesios 3, 7, 9. Dice así: del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del ministerio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Pablo nos aclara de ser el último apóstol, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo escogió, y lo afirma en el versículo 1 al 10, ¿verdad? Que leímos de Corintios, ¿verdad? Capítulo 15, Corintios 1 al 10. Si decimos que Matías fue el apóstol escogido por Dios, estamos alterando su palabra. Y Pablo no sería el número 12, ¿verdad? Sino el 13 apóstol. Pero la palabra del Señor nos aclara en Revelación capítulo 21. Apocalipsis 21. Busquen Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21. 14. Y aquí está hablando, ¿verdad? El apóstol Juan sobre la revelación que el Señor le dio, ¿verdad? Cuando él estaba viendo hablando de la Nueva Jerusalén. De esto habla el capítulo 21. Escuchemos del 13 al 14. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay 13 apóstoles, son 12, ¿verdad? Entonces, por eso estamos seguros de lo que hemos dado, porque Matías no fue escogido por Jesucristo, no fue escogido por el Cordero. Claramente Pablo lo afirma, ¿verdad? Que él fue escogido desde antes, ¿verdad? Del vientre de su madre. El Señor lo escogió a él para que fuera el apóstol de los gentiles. Y esto era el propósito del Señor, ¿verdad? Recordemos que el Señor habla en su palabra, ¿verdad? En la profecía, de que él iba a traer salvación, ¿verdad? Y esta es una gran bendición, ¿verdad? Que viene de la palabra del Señor, de Abraham, la promesa, ¿verdad? Que iba a ser de bendición a muchas naciones, ¿verdad? Y entonces vemos cómo el Señor, aún en el Antiguo Testamento, el Señor siempre ha querido traer a todos juntos, ¿verdad? Por eso de ahí salían los prosélitos, ¿verdad? Aunque fueran no naturales, los naturales se dicen los que son pura sangre judía, y los no naturales, ¿verdad? Que eran los gentiles, ¿verdad? Entonces, estos eran agregados si ellos querían adorar al Señor, ¿verdad? Entonces, ellos también hacían lo mismo que hacían los judíos, traían tenían que cumplir las ordenanzas, ¿verdad?
los sacrificios, las fiestas y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos claramente, ¿verdad?, de que no hay apóstoles. ¿Ya? En conclusión exacta, a la luz de la palabra, ¿verdad?, de Dios, los apóstoles fueron 12 escogidos por el Señor Jesucristo. Es decir, el Señor no ha nombrado a nadie más, ¿verdad?, para ser apóstol. Lo que existen ahora son apostolobos, ¿verdad? Porque eso es lo que son. Son mentirosos. Son fraudulentos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y estos no tienen ninguna validez, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Y no debería tener validez ante nuestros ojos tampoco, porque nosotros seguimos la palabra de Dios, no doctrinas de hombres, ¿verdad? Así que esto es todo por hoy y espero, ¿verdad?, que haya sido de bendición, porque la verdad muchos son engañados, muchos son manipulados, ¿verdad? Y la verdad pues que es triste, ¿verdad? Porque va a haber más engaño, ¿verdad? Esto es parte de la apostasía. Muchos hermanos apartándose de la verdad. Y así que somos pocos los que quedamos. Así que el Señor les bendiga y que pasen un bello día. Hasta pronto.